Mira, la situación que hay en estos momentos, tanto a nivel mundial como en la República Dominicana, es un tanto preocupante. Y lo es no solo por las estadísticas, sino porque la propensión, el interés que uno ve de parte de las autoridades correspondientes no es lo más halagüeño. En estos momentos, por ejemplo, según un estudio que se hizo para toda América Latina y del que nosotros los dominicanos somos así parte íntegra, en el 2014, de cada 100 estudiantes que comenzaron la educación primaria, solo 15 salieron con su título de bachiller en las manos. Y de esos 15 bachilleres, al entrar a la universidad, solo 9 de ellos salieron con su título de profesional. Entonces, eso evidencia que se trata de una situación de mucha preocupación, puesto que sin lectura no existe la posibilidad de que un estudiante pueda tener una formación con algún tipo de nivel equilibrado. La lectura es fundamental para lo que es para lo que son las posibilidades de que un estudiante pueda tener éxito tanto en sus estudios preuniversitarios como cuando se entra a la universidad. Algunos estudios así lo indican, y entre los indicadores que establecen la importancia que tiene la lectura para los estudiantes, puedo mencionar algunos. Por ejemplo, la lectura es fundamental para los estudiantes, porque cuando un estudiante lee con frecuencia, esto lo ayuda a que pueda aumentar su capacidad de comprensión. Y la capacidad de comprensión de un estudiante es clave, es fundamental, porque esa capacidad de comprensión la pondrá en juego cuando esté escuchando las explicaciones de su profesor o profesora, pero también cuando tenga que ir a su casa a completar lo que ha recibido en el aula con los libros de texto o con cualquier otro tipo de libros. Entonces, con esa comprensión en práctica permanente, pues no cabe duda de que le puede ir mejor en sus estudios. La lectura, además, ayuda a los estudiantes en un segundo aspecto que es fundamental, y es a lo que tiene que ver con la posibilidad de estructurar correctamente el pensamiento. Es clave, es fundamental que desde niño se trabaje con lo que es la correcta estructuración del pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que diferencia a dos personas que, aunque hayan estudiado, aunque hayan completado ciclos de estudios, una persona que no tiene el pensamiento bien estructurado es una persona que cuando tiene que responder cualquier pregunta comienza a gaguear. Le hace una pregunta y entonces todo comienza y entonces como que se va ahí quedando un poco enchivado porque no tiene el pensamiento correctamente bien estructurado. En cambio, cuando una persona tiene su pensamiento bien estructurado, eso es lo que le permite a una persona la desenvoltura en su lexicografía. Es decir, una persona que puede externar su pensamiento, lo que cree, argumentar lo que tiene que explicar con absoluta coherencia, con posibilidades de poder, de hecho, convencer a la audiencia que tiene ante sí. Entonces, como estamos viendo, ya solamente estos dos aspectos, el de la comprensión y el de la estructuración del pensamiento,
son claves, son fundamentales para los estudiantes. Pero al mismo tiempo hay otros aspectos a los cuales la lectura ayuda a los estudiantes. Otro de ellos es que, el proceso de conocimiento de la lengua no es algo que se aprende de un día para otro. El proceso de adquisición del conocimiento de la lengua es algo tan complejo que es lo primero que comienzan a aprender los niños, ya cuando tienen alguna edad, qué sé yo, meses, los primeros años. Pero todavía al momento de morirnos, nosotros estamos aprendiendo aspectos distintos de la lengua, porque la lengua tiene una enorme cantidad de palabras que nunca se usan. Entonces, la lectura nos ayuda primero a poder conocer mucho mejor la lengua desde el punto de vista de su escritura, pero también nos ayuda a tener un mejor conocimiento de la lengua desde el punto de vista de lo que es la expresión. Este lenguaje oral que usamos responde a un conjunto de reglas, de actitudes, y este lenguaje oral es increíble, pero mejora enormemente con los niveles de lectura de la persona. Entonces, además de estos dos aspectos, ya van 4, ¿no? De mencionar. También la lectura ayuda, por supuesto, a que las personas puedan, y esto es clave, esto es fundamental, puedan aumentar su horizonte, puedan aumentar su capacidad de conocimiento, puesto que son los libros la principal fuente de conocimientos, y entonces las personas que se vinculan a la lectura pueden, por supuesto, aumentar sus conocimientos. Y además de estos aspectos que te he planteado, otro que también es muy importante es que la lectura es una forma de placer. Una forma de placer que se la pierden aquellas personas que no han descubierto la lectura. Entonces, también para esto nos sirven los libros, para descubrir una nueva forma de placer. De tal manera que estos aspectos son tan claves, son tan fundamentales, que inciden así de manera fundamental. Muchos estudiantes no se dan cuenta, pero inciden de manera fundamental en lo que es el rendimiento de un estudiante en su educación preuniversitaria y sobre todo en la educación universitaria. ¿Por qué? Bueno, porque un estudiante que lee con frecuencia, que adquirió hábitos de lectura durante sus estudios preuniversitarios, entonces es un estudiante que, como ya vimos, tendrá su capacidad de comprensión ágil, activa, y resulta que los sistemas educativos preuniversitario y universitario son totalmente distintos. Mientras que en el sistema educativo preuniversitario, para aprobar una asignatura, los estudiantes tienen todo un año escolar, 9 meses, porque el resto son de vacaciones y ese tipo de cosas, pero 9 meses, y en ese curso esos estudiantes tienen ¿cuántas? Vamos a poner 6, 7 asignaturas de verdad, porque las otras, 12 asignaturas, las otras son como más cuestiones sencillas que siempre se pasan. Esas 6 son 6 o 7 asignaturas para un estudiante aprobar durante un año escolar. Cuando se entra al sistema de estudios universitarios, pues el asunto cambia radicalmente. La UAS todavía sigue con ese sistema obsoleto, y lo digo en el buen sentido de la palabra, pero de forma crítica, porque es la universidad que me formó. Esos semestres ya es un sistema obsoleto, pero bien. Las universidades ya prácticamente en una gran parte incluso del mundo lo que tienen son sistemas cuatrimestrales o trimestrales. ¿Qué significa un sistema trimestral o un sistema cuatrimestral? Eso significa que esas 7 asignaturas que ese estudiante tenía todo un año escolar,
ahora la tiene en un sistema de 3 o de 4 meses. Entonces, la capacidad de asimilación que se requiere, tiene que aumenta de hecho su velocidad. Y resulta entonces que si ese estudiante no tiene la capacidad de comprensión en práctica, cuando tenga que enfrentarse con esas 6, 7 asignaturas, en ese corto periodo de tiempo de 3 meses o de 6 meses, comienza a repetir asignaturas. Y entonces, cuando le ha pasado el tiempo en el que debe tener aprobada la mitad de las asignaturas, con todas las repetidas, se encuentra con que no ha avanzado ni siquiera a un cuarto de la carrera, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto es lo que genera determinados tipos de disgustos en los estudiantes y terminan desertando. Entonces es en este sentido en donde la lectura es clave, fundamental en los estudiantes, pero fundamental desde los primeros años de estudios preuniversitarios, que es donde se adquiere y es el mejor momento para la adquisición de los hábitos de lectura, a los que se les sacará provecho en el resto del tiempo que se dure estudiando esos estudios preuniversitarios y sobre todo cuando se llegue a la universidad. Yo, de manera particular, por mi vínculo, tanto con la escuela privada como con la escuela pública, llamamos escuela privada por una denominación, ¿verdad? Sabemos que son colegios. Por el vínculo que tengo con estas instancias, me he dado cuenta de un detalle particular que podría servir como para, digamos, tomarlo como parámetro para medir esa situación. Esto te lo digo porque yo sé de estudiantes que terminan sus grados de estudios preuniversitarios y no se han leído un solo libro. Eso es terrible, ¿no? Y eso se da en el nivel de educación pública. Eso yo creo que difícilmente se dé en los estudiantes de un colegio privado. Estamos hablando, ¿verdad?, de los estudiantes de colegios privados, a lo que asisten los hijos de las personas con determinado nivel económico hacia arriba. Me he podido dar cuenta que en los colegios privados, pues ahí se tiene un sistema mediante el cual a los estudiantes normalmente, no quiere decir que sea así siempre, pero normalmente se le asigna un libro para ser leído durante un mes. Y al término de ese mes, ese estudiante es evaluado por esta lectura y ese libro tiene que ser leído. Entonces, vamos a ver, y eso incluye los meses en que están de vacaciones. Ahí la importancia de la continuidad de los estudiantes en el mismo centro de estudios. Pero ya de manera muy generalizada, los colegios privados de alto nivel tienen establecido este sistema. Entonces, si tú calculas los 12 años de un estudiante desde que comienza el primero de primaria hasta que termine el bachillerato, 12 años por 12 meses, si la aritmética no me falla, eso es 144. Quiere decir que aproximadamente un estudiante de un colegio privado lee unos 144 libros durante su vida preuniversitaria. Esto aproximado, ¿verdad? Porque puede ser menos, pero si ese es el ritmo que tiene un estudiante, pues ya habrá adquirido un hábito de lectura y entonces ese hábito de lectura lo lleva su curiosidad a buscar más allá de ese libro mensual que se le asigna. Entonces, esto cuando se compara con los estudiantes del sector público, nos encontramos, por supuesto, con que no es así. No es así porque no hay como ningún tipo de obligatoriedad en materia de lectura en el sector público. Depende más de algunos profesores que sí conocen, sí saben la importancia que tiene la lectura. Y entonces, en ese sentido, esos profesores pues asignan libros para que sean leídos por sus estudiantes. Pero tú sabes qué es lo que asignan. Asignan un libro
la primera mitad del año escolar y otro libro en la segunda mitad del año escolar. Es decir, nos encontramos que cuando se lee en el sector público, se está leyendo 2 libros durante un año escolar versus 12 libros en un año escolar que se lee en el sector privado. Cuando se lee, que no siempre esto sucede en el sector público. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en este aspecto? Bueno, la consecuencia es la siguiente. Mientras un estudiante del sector privado se ha leído una cantidad de libros cuando termina su bachillerato y, por supuesto, va mucho mejor preparado para sus estudios universitarios por las razones que ya vimos. Entonces, este estudiante del sector privado, cuando está haciendo sus estudios universitarios, va a tener un mejor rendimiento que aquellos estudiantes que o nunca leyeron o leyeron muy poco. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Bueno, el resultado final de todo esto es que el profesional que es producto de estos niveles de lectura acumulados es un profesional con mucho mejor nivel de preparación, con mucho mejor nivel de desenvoltura que aquellos que llegaron a ser profesionales, pero que de alguna manera lo hicieron con mucho déficit de lectura durante el camino. Esos estudios a los que me he referido, de 9 estudiantes que llegan, 9 personas que llegan a obtener su título de profesional de cada 100 que entran en el nivel primario, habría que ver cuántos de ellos estudiaron en el sector privado y cuántos vienen del sector público, que también ese es un aspecto ahí como a tomar en cuenta. De todas maneras, esta es una realidad que obligatoriamente en algún momento tendrá que ponerse la atención y tendrá que ser revertida, porque es que ya han sido desterradas las humanidades de una gran parte de las universidades. Entonces, gente que no lee y que termina, que puede sacar su título, es gente que sale muy mecanizada, muy robotizada, gente que no estimula lo que es el sentimiento de ser humano que tenemos los seres humanos, sino que le crean una mentalidad mecanizada. Y eso es lo que se quiere en la humanidad en estos tiempos. Bueno, eso habrá que ver. La tecnología, contrario a lo que algunos creen, yo no creo que la tecnología deba ser aborrecida. La tecnología ha venido a llenar un conjunto de aspectos que indudablemente sirven para mejorar la vida, el desempeño de la vida de los seres humanos. De eso que no nos quepa duda. Y en todos los ámbitos en que se mueve el ser humano, en donde la tecnología se ha podido aplicar, pues ciertamente nos está ayudando muchísimo. No obstante eso, el uso desmedido de la tecnología, yo creo que en estos momentos le está haciendo mucho daño a los estudiantes, porque la tecnología no solamente está a nuestra disposición para ayudarnos a resolver aspectos fundamentales, sino que también se han introducido otros elementos de ocio en la tecnología, y esto está teniendo consecuencias muy nefastas en estos momentos para los estudiantes. De hecho, ya no podríamos hablar en términos superlativos, sino en términos presentes. La tecnología está generando estragos en los estudiantes en estos tiempos. Y es que como se han desarrollado un conjunto, no uno ni dos, un conjunto
de juegos tecnológicos, en donde los chicos, de alguna manera, con sus equipos tecnológicos, pueden desarrollar estos tipos de juegos. Y estos juegos han llegado a crear una dependencia en muchos estudiantes, una dependencia a tal nivel que los chicos descuidan el resto de los aspectos de su vida, entre ellos el que es clave, el que es fundamental, que es el de los estudios, lo descuidan por la aprehensión que tienen hacia esos juegos tecnológicos. Entonces, eso es, por supuesto, una consecuencia nefasta. Y en ese sentido, a pesar de que ya el mundo que vivimos hoy es un mundo tan interconectado, es un mundo en donde nos damos cuenta con tanta rapidez de lo que ocurre exactamente en el otro extremo del mundo, como que no debería suceder lo que sigue sucediendo, y es que en los países subdesarrollados los acontecimientos como que vienen llegando entre 20 y 50 años de diferencia. Ocurre un fenómeno nuevo y viene llegando a un país subdesarrollado con 20, 30, 40 años de tardanza. Entonces, no es posible que en estos momentos, por ejemplo, sistemas educativos como el dominicano estén caminando y haciendo esfuerzos hacia hacerlo depender fundamentalmente de aspectos de tecnología, cuando ya se demostró en los países que son vanguardia en la educación, en Europa, por ejemplo, ya se demostró que la tecnología no ayuda como se creía, no ayuda mejor que la situación normal a los estudiantes, todo lo contrario. La tecnología es un retraso. Entonces, si eso ya se demostró, si ya hay alrededor de 5 países europeos que han eliminado de las aulas los dispositivos electrónicos, 4 o 5 países europeos en donde no se le permite a los estudiantes tener un dispositivo celular consigo mientras están en el aula. Si ya se determinó esto, oye, ¿por qué tenemos que esperar en la República Dominicana que pasen 10 o 15 años para comenzar a darnos cuenta de esa realidad? Vamos a ver y a tomar la experiencia de los países que ya han pasado por lo que nosotros todavía no hemos pasado, para no tener que recorrer un camino que sabemos que es el del fracaso, pero que lo seguimos hasta que llegue un momento en que se dice no se aguanta más, y entonces se comienza a hacer algo que se pudo haber hecho con 10 o 15 años de anticipación. Y nosotros, los que tenemos un mínimo conocimiento de los aspectos tecnológicos, podemos darnos cuenta de que ciertamente es así. Yo te preguntaría, por ejemplo, cuando tú tienes un estudiante que está leyendo desde su tablet o cualquier otro dispositivo y está leyendo, pero ese dispositivo lo está leyendo en ese equipo tecnológico gracias a que tiene una conexión de internet, y entonces ha podido tener acceso al libro que se les está brindando. Si ese dispositivo está conectado, no solamente está conectado para tú adquirir un libro, está conectado además a las distintas redes sociales, Facebook, X, que ya no es Twitter, pero también está conectado a lo que es el correo electrónico, que ya casi no se usa, al WhatsApp, que sí se usa, o cualquier otro equivalente. Y te envía notificaciones de manera Entonces, constante. mientras se está leyendo, que uno de los aspectos que quiere la lectura es la concentración, y te entra un mensaje, el mensaje te saca de concentración, y tú no le haces caso, y cuando lleva 2 minutos que te vuelve como a intentar conseguir la concentración, vuelve y te entra otro mensaje, y vuelve y te entra otro, y es muy, pero muy difícil que un estudiante pueda tener 2 horas de lectura en un equipo conectado y que no le haga caso, al menos a uno de esos mensajes que le entró. Entonces, ¿qué sucede con esos mensajes que le entraron? No solamente te entraron, sino que te traen una información
en la que normalmente tú desvías o detienes la lectura para hacerle frente al mensaje que te llegó. Entonces ya eso es un elemento que te dice claramente que estudiar con un dispositivo junto a uno no es no da ningún tipo de resultado positivo. Entonces vale la pena como crearse uno como ser humano la tensión que se crea con un dispositivo, oye, de ninguna manera. Y sobre todo, este es un aspecto fundamental que le está generando un daño terrible a los estudiantes, incluido el hecho de que esa adicción a los juegos y a la pantalla que se le crea a muchos chicos ya está tipificada con nombre y todo. Entonces es una adicción con la que hay que comenzar a trabajar igual o quién sabe si peor que como se trabaja con la adicción a sustancias tóxicas y otro tipo de instancias que generan adicción. Este es un problema serio que se está enfrentando, con el que se está enfrentando la humanidad en estos tiempos. Por algo, los propietarios, los que generaron todos estos aspectos tecnológicos, o no quienes los generaron, sino quienes la desarrollaron, quienes se han hecho multimillonarios vendiendo equipos electrónicos, ellos no permiten que sus hijos, ya sus nietos, estudien con dispositivos. Ellos lo tienen para su preparación con esa metodología que para nosotros era tradicional, que no tenía ningún tipo de alcance de todo este material. Y que la humanidad en este momento, que es el instante en el que se tiene la mayor posibilidad de acceso a información, es cuando menos la usa. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados de información. ¿Y qué le sucede al cuerpo cuando tú le das comida al cuerpo, que ya tú lo llevas, el cuerpo colapsa? Entonces la mente en este momento de chicos y adultos está colapsando por la enorme cantidad de información. Y todavía no hemos sido capaces de saber hasta dónde nos está haciendo daño esa enorme cantidad de información que nos están bombardeando. El sistema educativo dominicano, yo entiendo que en función de las posibilidades que tiene en estos momentos, en donde se le ha dado, hace ya 10, 12 años, que se le está dando los recursos que se requiere para tener un rendimiento específico. Se le están entregando esos recursos, pero esos recursos, desde mi punto de vista, no están siendo canalizados como tienen que ser canalizados para obtener resultados óptimos. Ojo, yo no soy de los que dicen que hay que eliminar el 4%. No, yo creo que esa es una conquista que debe ser mantenida. Pero esos recursos deben ser orientados de tal forma que se determine qué es lo que queremos y que se pueda ir evaluando el rendimiento que se debe obtener con los recursos invertidos. No es posible que en carteras como la de educación se siga actuando como actúan las demás carteras y como siempre se actuó. ¿Cómo se actuó siempre? Lo primero es que no existe en la República Dominicana un plan a ser ejecutado por el gobierno central como debiera ser. Es decir, el gobierno central, entiéndase, la presidencia, porque son regímenes presidencialistas lo que tenemos, debe tener su programación de gobierno, y en esta programación de gobierno decir: nosotros vamos a encaminarnos, estamos en tal punto y tenemos que llegar a tal punto en materia de educación, que eso es clave, ¿no? Y entonces y se pone un ministro o ministra en educación para echar hacia adelante ese plan, si tuviera el gobierno central un plan, ¿no?
y entonces eso se ejecutaría. Pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Primero, a nivel central no se tiene tal plan. Es posible que algunos ministros establezcan algún plan durante su gestión, pero si esos ministros son sustituidos antes, por ejemplo, de los 4 años, el ministro que llega, o la ministra, no le dan continuidad a lo que se estuvo haciendo, y entonces se pierde recursos y al final se comienza de nuevo para llegar quién sabe a dónde, porque tampoco es que no se le dice a la población cuál es el plan, qué es lo que se quiere, lo que se debe, lo que se va a ejecutar durante el periodo que se esté al frente de la cartera. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que no hay planificación, y como no existe ningún tipo de planificación, no tenemos punto de partida. En consecuencia, no se sabe cuál es el punto de llegada y cuál es el resultado final. Bueno, el resultado final es lo que estamos viendo cuando el país es evaluado a nivel internacional, que en casos como los de la prueba PISA, quedamos en lugares lejísimos, muy lejos de los que realmente deberíamos quedar con los recursos que tenemos en estos momentos. De tal forma que si el sistema educativo no se reorienta desde las altas instancias gubernamentales, vamos a seguir caminando como estamos caminando hacia derroteros, donde lo que se está haciendo es despilfarrando los recursos que se están invirtiendo en estos momentos en la educación.